capítulo 4, el verso 17 en adelante, y ahora sí me hace el favor y vamos a ponernos en pie nuevamente para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por si alguien no sabe el por qué nos ponemos en pie, es una manera de reverenciar a nuestro Dios. Esa es una manera como nosotros mostramos reverencia, reconociendo de que nuestro Dios está por encima de todos. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. No sé si usted se ha percatado en las cortes, cuando todo el mundo está sentado, pero cuando va a entrar el juez, todo el mundo se pone en pie. Es más, hasta anuncia, hay una persona que dice, pónganse de pie, el honorable juez, y dan el nombre de esa persona, va a entrar. Y cuando él ya entra y se sienta, ahora todo el mundo puede sentarse. Imagínense, están reverenciando a un hombre que representa autoridad, que representa la ley en esta tierra. Ahora, cuanto más nosotros cuando venimos a la casa de Dios, y si vamos a leer la palabra de Dios, pues tenemos que pararnos, tenemos que ponernos en pie como reverencia a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, y vamos a tratar de quedarnos quietecitos por reverencia a la presencia de nuestro Dios. Evangelio de Lucas, capítulo 4, el verso 17, dice la palabra en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Dice: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló en el lugar donde estaba escrito, verso 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y el verso 19 dice: a predicar el año agradable del Señor. Ayúdame a orar. Padre amado, gracias te damos una vez más por toda tu misericordia. Gracias por este privilegio que usted nos concede, que podamos estar en su casa alabando y exaltando su nombre. Ahora te pido con humildad y sencillez de corazón, Señor, que abras nuestro entendimiento para que podamos comprender, oh Padre bendito, tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse diciendo gloria a Dios. Aleluya, gloria sean dadas a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta mañana traigo, o casi al mediodía, traigo un título para compartir con cada uno de nosotros. El título es el siguiente: Jesucristo rompe las cadenas. Ese es el título para esta casi mediodía, hermano. Jesucristo rompe las cadenas. ¿Y cuántos creen que el Señor Jesucristo rompe las cadenas? Y cuando digo que rompe las cadena, no estoy hablando solo de algunas cadenas, sino de todas las cadenas. No hay ninguna cadena que pueda quedarse en su sitio o en su lugar o en su posición delante de la presencia del Señor Jesucristo. Jesucristo rompe todas las cadenas. Y es importante, amados hermanos, que nosotros de alguna manera entendamos esto, porque es importante que lo conozcamos, que lo dominemos, pero sobre todo que lo entendamos, que tengamos esa confianza, esa alegría, ese gozo en saber y conocer que nuestro Señor y Salvador Jesucristo rompe las cadenas. Inclusive por ahí hay un coro bastante antiguo que dice: Cristo rompe las cadenas. Y todos en más de alguna ocasión lo hemos posiblemente entonado o cantado, y a lo mejor hemos escuchado hasta prédicas y enseñanzas de la palabra de Dios, en donde el Señor nos ha hablado, un pastor o algún hermano o hermana nos ha hablado y explicado un poco acerca de lo que estamos mencionando. Pero me gustaría hacer una pregunta, quizás dos o posiblemente tres en esta hora. ¿Cuántos de los que estamos aquí reunidos en esta ocasión realmente creemos que el Señor Jesucristo rompe las cadenas? Porque es importante que nosotros lo creamos.
Es importante que nosotros tengamos la confianza. Es importante que nosotros le creamos a nuestro Dios. ¿Cuánto realmente creemos con todo nuestro corazón que el Señor Jesucristo rompe todas las cadenas? Y cuando estoy hablando de cadenas, estamos abarcando absolutamente todo. Las cadenas del pecado, las cadenas de enfermedades, las cadenas de maldiciones generacionales, las cadenas de vicios, las cadenas de drogadicción, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que estar plenamente convencidos que el Señor Jesucristo puede romper todas las cadenas. Ahora, si nosotros no estamos convencidos que el Señor Jesucristo puede romper las cadenas, entonces allí vienen los problemas a nuestra vida. Ahí vienen los inconvenientes, ahí vienen las luchas, ahí vienen los conflictos, ahí viene la duda, ahí viene el temor, ahí viene todo tipo de cosas negativas a nuestra vida y por ende no lo estamos recibiendo o no estamos recibiendo la promesa, la bendición de que el Señor Jesucristo rompe todas las cadenas. Esta porción que estamos utilizando para comenzar, hermano, nos damos cuenta donde el Señor Jesucristo está tomando una parte de la palabra de Dios, que por cierto el rollo está haciendo alusión a la Biblia, porque antes la escritura se escribía en pergamino de rollo, pero está haciendo alusión a una porción bíblica que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 61, el verso 1. Vaya conmigo por favor al libro de Isaías en el capítulo 61, el verso 1 en adelante. Entonces, cuando en el Evangelio de Lucas el Señor Jesucristo viene y toma este pergamino o este rollo y empieza a hablar de lo que está escrito en ese rollo, Él está diciendo que esa escritura está hablando precisamente de Él. Isaías capítulo 61, el verso 1 en adelante, si usted lo tiene me dice amén. Isaías capítulo 61, el verso 1 en adelante, dice la escritura: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los que están presos, apertura de la cárcel. El verso 2 dice: a proclamar el año de la buena voluntad del Señor, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Porque es preciso que entendamos, hermano, que hay cadenas aún para aquellos que están pasando por el luto o la pérdida de algún familiar o ser querido y se quedan enfrascados o atascados allí y les está causando todo tipo de disconformidad. Ahora vemos en el Evangelio de Lucas donde el Señor Jesucristo toma precisamente este pergamino y ahora el Señor dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor. Ahora nosotros debemos entender que Jesucristo apareció para darnos vida y vida en abundancia. El Señor Jesucristo apareció para deshacer todas y cada una de las obras de Satanás, el diablo. El Señor Jesucristo apareció para darnos consuelo. El Señor Jesucristo apareció para pregonar la libertad a todo aquel que estaba cautivo. El Señor Jesucristo apareció para sanar a todo aquel que estaba enfermo. El Señor Jesucristo apareció para traer buenas nuevas de salvación a todas las personas. El Señor Jesucristo apareció para romper las cadenas.
Es importante que lo comprendamos, hermano, porque el Señor nos ha hecho libre. Por eso cantamos ese cántico que dice: libre, el Señor me ha hecho libre. Pero solamente lo puede entonar con gozo y alegría aquella persona, aquel creyente que realmente comprende y entiende que ahora es libre. El que todavía no ha sido libertado lo puede cantar por cantarlo, pero realmente no lo comprende, no lo entiende, porque todavía no ha sido libertado. De igual manera, alguien puede cantar: Cristo rompe las cadenas del pecado. Incluso dice: ¿cómo es posible yo vivir sin mi Jesús, si el fundamento de mi vida eres tú? Y muchas personas posiblemente lo pueden cantar, pero no han comprendido todavía que verdaderamente el Señor Jesucristo sí rompe todas las cadenas. De igual manera como cuando el Señor tomó este rollo de pergamino y frente a los principales autoridades, las personas conocedores de la palabra de Dios, posiblemente Él les dice: hoy se ha cumplido esta escritura. Hoy frente a sus ojos está demostrándose la palabra verdadera de Dios, y posiblemente para muchos no les causó mayor sorpresa. Pero para el que verdaderamente está confiando en el Señor, ellos sabían que ahora había comenzado la libertad para todos los que estaban presos. Una vez más, ¿usted realmente cree que el Señor Jesucristo rompe las cadenas? Porque es necesario que lo comprendamos, hermano. Porque si nosotros no lo comprendemos, entonces todos nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestras acciones van a estar basadas no en el hecho de que creemos, de que estamos convencidos de que el Señor Jesucristo rompe la cadena, sino que posiblemente vamos a estar haciendo lo opuesto, lo contrario a lo que el Señor Jesucristo tiene para cada uno de nosotros. Permítame recordarle algunos ejemplos que encontramos en la palabra de Dios, en donde vemos cómo nuestro Señor Jesucristo rompió las cadenas. Lucas capítulo 8, el verso 26 en adelante. Lucas capítulo 8, el verso 26 en adelante. Le voy a dar algunos ejemplos para que podamos ver cómo el Señor Jesucristo rompió las cadenas que tenían atado y oprimido a estos ejemplos o a estas personas que vamos a mencionar a continuación. Lucas capítulo 8, el verso 26, si usted lo tiene, me dice: gloria a Dios. Lucas capítulo 8, el verso 26, dice la escritura: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, es decir, andaba desnudo, encueradito, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaron que no los mandase ir al abismo, es decir, al infierno. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó.
Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron que lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Note que vemos un milagro de nuestro Señor, en donde el Señor Jesucristo está rompiendo las cadenas, las ataduras de una legión de demonios que estaban metidos en el cuerpo de este hombre. Una legión. Dicen los estudiosos que una legión, más o menos el valor que simboliza o que significa más o menos entre 2.000 a 5.000 personas. Eso vendría a simbolizar una legión. En este caso está hablando de demonios que estaban dentro del cuerpo de ese hombre. Más o menos habían por lo menos 2.000 demonios que estaban metidos en el cuerpo de este hombre. Y el Señor Jesucristo rompió las cadenas de ataduras que tenían oprimido a este hombre. Note que este hombre estaba tan endemoniado, tan poseído por demonios, que lo único que deseaba es andar desnudo. Los demonios lo empujaban, los demonios lo movían a andar desnudo, y casualmente en este tiempo como que a la gente le encanta andar desnuda también, ¿verdad? ¿Será que están endemoniados? Porque la gente quiere andar desnuda, enseñando todo. Como que le estuvieran pagando por enseñar todo, pero no le pagan, este es gratis. Voluntariamente se andan ofreciendo la mercancía. Entonces nos damos cuenta que este hombre era motivado, era empujado por los demonios para que anduviera desnudo, incluso anduviera vagando por todas partes, atormentando y a lo mejor haciendo ruido, grito, tal vez una mirada escalofriante, tal vez una actitud terrible. Y entonces la gente trataba de atarlo con cadena, de ver la manera de que este hombre pudiera de alguna manera no seguir atormentando. Pero dicen los versos que acabamos de leer que este hombre agarraba las cadenas como si nada y las rompía. Y sabemos que no era el hombre, eran los demonios que estaban en este hombre. Y posiblemente la familia, los amigos, los conocidos le llevaban una ropita, unos trapitos para que se cambiara, pero el hombre se la ponía y luego se la quitaba, porque estaba poseído por demonios. Entonces vemos en este ejemplo en donde literalmente nuestro Señor y Salvador Jesucristo rompió las cadenas que estaban atando en este hombre. Note que dice que después que el Señor Jesucristo reprende a estos demonios, ¿qué es lo primero que hizo ese hombre? Dice que buscó ropa para cubrirse, porque se dio cuenta que estaba desnudo, que la mirada de toda la gente estaba sobre él. Buscó ropa. Mire qué bonito cuando alguien viene a los pies del Señor Jesucristo. Antes andaba desnudo, semidesnudo, ahora viene y se pone ropita para cubrirse, para cubrir su vergüenza. Ya no quiere que los demás le vean, porque ha comprendido que en Cristo Jesús nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, note que este hombre está vestido en su cabal juicio y a los pies del Señor Jesucristo. Leámoslo una vez más, donde dice ahí en Lucas capítulo 8, el verso 35. Leamos lo que dice una vez más. Lucas 8:35, y dice: y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús. Pero Jesús ya no estaba solo, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. ¿Cómo les parece? Cuando el hombre andaba desnudo, encueradito ahí en pelotas para todos lados, la gente no se asombraba. Y ahora que lo ven vestido, la gente está como rara. ¿Se ha dado cuenta de ese mundo? Allá afuera vemos todo el mundo desnudo allá, enseñando lo poco o mucho que Dios le ha dado.
y nadie le parece extraño. Cuando ya miran a alguien vestido, bien vestido, le parece hasta ridículo. Un día de esto andábamos comprando ahí en una tienda con mi esposa. Y mi esposa, pues tal como ustedes la ven acá, así anda también allá, en cualquier lado. Y cuando vamos a la tienda se le quedan viendo las mujeres que estaban ahí. Y no dejaban de ver. Entonces, pero no una mirada como buena, pues, sino una mirada como, y esta rara, ¿qué hace? Con pleno calor, viviendo en plena Florida, con esa ropa así, como ridículo. Porque eso es lo que hace el mundo. Todo lo de Dios lo mira ridículo. Pero lo que no es de Dios, le dice bienvenido. Entonces, ahora la gente, noten en este verso, dice que la gente mira al hombre que estaba endemoniado. Qué terrible sería. Yo creo que no hay palabra para poder describir la manera como este hombre actuaba. Pero ahora este hombre estaba acostumbrado a andar desnudo por completo. Todo el mundo sabía cómo era el hombre por delante y por detrás. Todo el mundo lo sabía, pero ahora que el hombre está vestido, la gente está con miedo. La gente está extrañada. La gente ahora dice, no, no, no. Incluso si usted continúa leyendo estos versos, se dará cuenta que le dicen al Señor Jesucristo que no se quede en esa ciudad, que se vaya, que se largue de ese lugar, porque allí no es bien recibido. Pero nos damos cuenta que Jesucristo lo que quería era romper las cadenas que estaban atando a este hombre. Por mucho tiempo este hombre estaba atado con cadenas literales por demonios que lo tenían atormentado. Entonces nosotros debemos entender que el Señor Jesucristo realmente puede romper las cadenas. Oigan, hermano, ¿quién va a poder reprender 2000 demonios, hermano? Si a veces con uno hay que hacer muchos ayunos para echarlo fuera, con un demonio que está atormentando a una persona, y ya con 2000. El único que lo puede romper, el único que puede reprender es el Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro todo, a quien usted y yo servimos. De modo que usted y yo debemos estar contentos porque tenemos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él puede reprender, Él puede sanar, Él puede liberar, Él puede causar cosas que usted y yo ni siquiera nos imaginamos, pero para Él no hay nada imposible. Vamos al Evangelio de Mateo, al capítulo 17, el verso 14. Evangelio de Mateo, en el capítulo 17, el verso 14 en adelante. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Los pobladores de Gadar, que es la ciudad donde estaba este joven endemoniado, en vez de estar alegres, hermanos, en vez de hacer un culto, decir gloria a Dios, hemos visto un milagro, aquí este hombre estaba atormentado y ahora está libre, ahora están enojados, tristes. Qué tremendo como el mundo piensa, hermanos. Qué tremendo. Mateo capítulo 17, el verso 14 dice la palabra de Dios. Cuando usted lo tenga, me dice aleluya. Aleluya. Dice la escritura, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo. Este es un padre que está preocupado y atormentado por lo que le está pasando a su hijo. Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego, escuche, cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Verso 17. Respondiendo Jesús, dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Verso 20. Jesús le dijo, por vuestra poca fe.
Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Note este padre que está atormentado porque su hijo es lunático y padece muchísimo desde hace mucho tiempo atrás. Muchas veces se tiraba al fuego literalmente, otras veces en el agua, y ahí me imagino que era el martirio y sufrimiento de este papá, siguiéndolo para todos lados, tal vez pagándole a alguien para que lo siga, para que le digan, has visto a mi hijo, has visto a mi muchacho, sí, por allá lo vimos, allá lo vi que se estaba prendiendo fuego, allá lo vi que se tiró al río, allá lo vemos que se tiró al pozo, y ese hombre atormentado porque su hijo está encadenado. Hay un demonio que lo mantiene atado y preso, y que lo está martirizando día y noche, noche y día, todos los días de la semana, todos los meses, durante mucho tiempo. Oh, mi amados hermanos, y dice la palabra de Dios, lo acabamos de leer, que este hombre fue hasta donde los discípulos del Señor Jesucristo y le rogó, por favor, oren por mí para que sea liberado, para que sea sanado. Y no sé cuántas veces los discípulos del Señor oraron por ese muchacho. No sé cuántas veces le ungieron con aceite. No sé cuántas veces se pusieron frente a él y clamaron para que hubiera un milagro. Lo cierto es que el tiempo pasaba y ese muchacho continuaba igual. Pero ahora este hombre se da cuenta que el Señor Jesucristo anda cerca. Entonces ahora este hombre dice, ya probé con los discípulos, no pasó nada, ahora me voy a ir con el maestro de los maestros. Ahora me voy a ir con aquel que yo he oído que verdaderamente rompe las cadenas. Voy a buscar a aquel que libera, porque yo estoy más que seguro que este hombre ya había escuchado el rumor, se había corrido de que el Señor había liberado a un hombre que estaba poseído por más de 2000 demonios. Seguramente este hombre estaba diciendo, no sé si mi hijo tiene uno o varios demonios, pero una cosa sí estoy segura: Jesucristo puede romper todas las cadenas. Jesucristo puede reprender lo que sea que está estorbando la vida de mi muchacho. Jesucristo puede sanar a este joven. Y efectivamente, cuando el Señor Jesucristo va, no tarda mucho tiempo cuando el Señor está reprendiendo ese demonio. Pero prestemos atención a algunas de las cosas que mencionó el Señor Jesucristo para que ese milagro se llevara a cabo. Mateo capítulo 17, el verso 17. Mire algunos aspectos que el Señor Jesucristo mencionó del por qué no se llevaba a cabo el rompimiento de cadenas que estaban estorbando a este muchacho. Dice en el verso 17, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa. Fíjense. ¿Hasta cuándo os he de soportar? He de estar con vosotros, perdón. ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traérmelo acá. Entonces note que el Señor está diciendo que de alguna manera la incredulidad está ocasionando un tropiezo, está ocasionando una barrera, está ocasionando un impedimento para que se lleve a cabo el milagro. Ahora, más adelante, cuando los discípulos se dan cuenta que el Señor no le costó mucho para echar fuera ese demonio, ellos se acercan y le preguntan al Señor, Señor, ¿por qué nosotros no lo pudimos echar fuera? Nosotros lo intentamos, lo intentó Pedro, lo intentó Judas, lo intentó Juan, lo intentó Tomás. Todos lo intentamos, Señor, uno por uno le fuimos en vaca todos a ver que el milagro saliera más rápido. Luego uno por uno lo intentamos, Señor, pero no pasó nada. ¿Por qué, Señor?
Ya el Señor Jesucristo había dicho primeramente, por la incredulidad. Por la incredulidad. Número uno, de aquellos que están atados, de aquellos que están atormentados, de aquellos que están presos por la cadena. Y número dos, por la incredulidad de aquellos que posiblemente están orando o van a ir a orar o van a ir a reprender. Pero también el Señor agregó un tercer punto y dijo que ese tipo de demonio que estaba atormentando a ese joven no era cualquier demonio, era un demonio que para que se pudiera reprender o echar fuera, la única condición o requisito era que la persona que lo iba a reprender tenía que ser una persona que estuviera en ayuno y en oración. Entonces podría ser los discípulos que creían completamente que el Señor podía sanarlo. También el Padre podría ser que creía que el Señor podía sanar. Pero lo más seguro es que ni el Padre, ni las personas allegadas a este joven, ni mucho menos los discípulos, estaban en ayuno y oración. De modo que podían orar las veces que fueran necesarias, incluso quedarse o hacer vigilia orando por ese muchacho, y nunca ese demonio iba a salir. Pero qué bueno, mi hermano, que el Señor Jesucristo estaba allí para echar fuera a ese demonio. El Señor Jesucristo, así como echó fuera a este demonio en estos momentos, también hoy en este tiempo todavía puede reprender, todavía puede sanar, todavía puede liberar, todavía puede hacer el milagro que usted y yo estamos necesitando. Pero también me gustaría que viéramos el hecho o unos aspectos que ha ocurrido en estos dos ejemplos que acabamos de mencionar. Por un lado el joven gadareno y por el otro lado este joven considerado lunático. En ambos casos ocurrieron ciertas cosas que usted y yo no las podemos pasar por alto en esta oportunidad. Número uno, en ambos casos las personas o los parientes o los allegados a los que estaban afectados o pasando por las cadenas que estaban rotas, hubieron personas que estuvieron dispuestos a humillarse delante de la presencia de Dios. Número dos, hubieron personas que reconocieron en primer lugar que por ellos mismos jamás iba a ocurrir la sanidad, el rompimiento o la reprensión de estos demonios. Y número tres, fueron personas que estuvieron dispuestos a aceptar todo lo que el Señor Jesucristo les dijera que hicieran. En ambos casos, en el endemoniado gadareno y en el joven lunático, nos damos cuenta que encontramos personas, en el caso del joven lunático, el papá que está dispuesto a humillarse delante de la presencia de Dios. En el caso del joven gadareno, él llega hasta donde Jesús, se acerca humillado delante de la presencia de Dios. Número dos, están reconociendo que lo han intentado todo, que han probado por todos los medios habidos y por haber, y todavía no ha pasado nada. Y número tres, ellos estuvieron dispuestos a aceptar todo lo que les dijera el Señor Jesucristo. Ahora, es importante que miremos estos tres aspectos para nosotros experimentar un rompimiento de cadenas por parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en nuestra vida. Es importante que apliquemos estos tres aspectos en nuestra vida para recibir un milagro de parte de Dios. Imagínense cuántas veces podemos encontrar hermanos que están orando para que Dios haga un milagro en su vida o en la de un hijo, una hija, un familiar, un conocido, y están orando, clamando para que Dios haga un milagro, pero no ha considerado estos aspectos o estos tres puntos que estamos mencionando.
Porque debemos entender, amados hermanos, que no todas las enfermedades son productos de la consecuencia de lo que pasa en esta tierra. Hay enfermedades que son de tipo espiritual. Y no quiero que me malinterprete. No estoy diciendo que cuando alguien está enfermo, o porque alguien está en una silla de ruedas, o porque alguien no puede caminar, o está usando una muleta, etcétera, etcétera, es que está poseído por demonio. No estoy diciendo eso, pero lo cierto es que la palabra de Dios nos enseña que hay enfermedades, hay situaciones que ocurren en el aspecto o en el ambiente espiritual que están afectando la vida de la persona. En el caso de este joven lunático, note cuando este padre se acerca a Jesús, dice que ese muchacho está padeciendo muchísimo. Lea conmigo Mateo 17:15, una vez más. Dice Mateo capítulo 17, el verso 15. Dice: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo. Ahora, note las características que este padre está comentando de lo que está ocurriendo en la vida de ese muchacho. Es lunático, es decir, alguien que está actuando y comportándose de una manera que no es normal. Pero ahora dice que padece muchísimo. ¿Qué padecimientos estaban manifestando en la vida de este muchacho? Pues no lo sé, no soy experto, pero podría decirle que había muchos síntomas de enfermedades que se estaban dando o llevando a cabo en la vida de este joven. Y como si eso no fuera poco, también le daba por tirarse al fuego, le daba por tirarse al agua y tantas cosas que estaba pasando en la vida de este joven. Ahora, ¿cuántas veces podemos encontrar hermanos que están pasando por diferentes situaciones, pero no están creyendo que el Señor Jesucristo puede romper las cadenas? O puede pasar lo contrario. Sí creen que el Señor Jesucristo puede romper las cadenas, pero no se están humillando delante de Dios. ¿Ves? Es importante que comprendamos, hermano, que para nosotros recibir un milagro de parte de Dios, tenemos que humillarnos delante de Dios. ¿Y qué es humillarse, hermano? ¿Será que humillarse es venir? Bueno, como yo tengo una necesidad de parte de Dios, hoy que es día de culto, vengo, me arrodillo y busco la presencia de Dios. Y bueno, terminó el culto, me voy a mi casa y sigo haciendo lo mismo. Me quito mi traje de cristiano y ahora me pongo mi traje de mundano y sigo en lo mismo. Ese es humillarse. Amén. Aquí tranquilo, me humillo, pegué una llorada aquí que hasta dejé la alfombra bien mojada de las lágrimas que salieron, pero cuando llega a la casa sigo malas palabras, un ambiente pésimo, música mundana y todo eso. ¿Ese es humillarse? Note, el padre de este joven va y se arrodilla a los pies del Señor y empieza a clamar, Señor. Está humillado este hombre, está reconociendo que ya probó por todos los medios posibles. No sé cuántos médicos, cuántos especialistas, no sé si buscó brujos, espiritistas y tanta gente. Por último había probado con los discípulos del Señor, pero no había recibido el milagro y ahora dice, voy a ir del Señor, y se humilla delante de la presencia del Señor. En primer lugar, dos, reconoce que por ellos mismos no lo va a poder lograr. Y número tres, estuvieron dispuestos a hacer todo lo que el Señor Jesucristo les dijera que hiciera. Ahora, imagínense, tiene una necesidad, quiere un milagro de Dios, quiere una sanidad, quiere que el Señor rompa vicios, ataduras, cosas que lo han mantenido oprimido, su vida o la de un hijo, una hija o un familiar, y usted está clamando y viene, pero no se humilla. O si se humilla por un par de horitas, por un par de minutos, y luego continúa su vida como si nada pasara. Y cuando está allá ni siquiera está dispuesto, o si viene a la casa de Dios, ni siquiera está dispuesto a hacer lo que el Señor Jesucristo le tiene que decir.
Porque debemos entender, hermano, que cuando venimos a la casa de Dios es porque estamos dispuestos a hacer lo que el Señor nos ponga a hacer. Yo le pregunto en esta hora, si el Señor le dijera a usted para recibir un milagro, para que haya un rompimiento de esas ataduras, de esas cadenas que han mantenido oprimida su vida, o un milagro, algo que usted necesita de su vida, si el Señor le dijera que caminara o que anduviera de rodillas por 5 calles seguidas, ¿lo haría? Es un ejemplo hipotético, es un ejemplo. ¿Lo haría? ¿Quién lo haría? Si usted quiere un milagro, quiere ver un milagro de Dios, algo sobrenatural, algo por lo cual usted ha estado clamando, y el Señor le dijera, es un ejemplo, una suposición, y le dijera, yo quiero que vayas de rodillas por 5 calles seguiditas allí, dando. ¿Quién lo haría? No, muy difícil, 5 calles. Bueno, una calle, vaya, para que podamos entender. Que le dijera, por una calle, usted va de rodilla ahí. Sabe que se le va a sangrar la rodilla, pero usted sabe, tiene la seguridad que va a recibir un milagro. Ahora, voy a cambiar un poco la manera. Supóngase que el Señor le dijera, un ejemplo. Estoy aclarando, no quiero que después van a agarrar este video y van a decir, ese pastor está diciendo cosas que no son de la Biblia. Es un ejemplo. Supóngase que el Señor le dijera, necesito que me traigas $5,000 para recibir tu milagro. ¿Cuánto lo haría? Levántame tu mano. ¿Cuánto lo haría? Que el Señor te dijera, dame 5,000 pesitos y ya tu milagro se va a llevar a cabo. Tu niño que no camina, ahora va a caminar y va a ser normal como cualquier otro niño. ¿Cuánto lo haría? Bueno, yo creo que nadie lo haría. Wow, está tremendo está la cosa. Ahora, estoy poniendo estos ejemplos para que entendamos que el Señor Jesucristo no nos está pidiendo dinero, no nos está pidiendo que hagamos mayor cosa que humillarnos delante de su presencia. Que lo reconozcamos que Él es todopoderoso, que Él tiene todo poder, todo dominio y toda autoridad, y que lo que Él dice en el cielo o en la tierra, eso se va a llevar a cabo. Y número 3, que usted y yo estemos dispuestos a obedecer en todo lo que Él nos diga. Eso es lo único que está pidiendo el Señor. Que usted y yo estemos dispuestos a abrir un poquito más los oídos y a ponerlo por obra lo que Él nos está diciendo. Si nosotros hacemos eso, entonces van a haber rompimiento de cadena. Entonces van a haber milagros. Entonces van a haber sanidades. Entonces van a haber prodigios. Entonces van a haber tantas cosas hermosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Jesucristo rompe las cadenas. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 13, el verso 8. Hebreos capítulo 13, el verso 8. Lo que estaba mencionando de las rodillas, aunque usted no lo crea o tal vez sí lo ha visto, hay personas que lo hacen de ir de rodillas por larga distancia, sangrando sus rodillas para tocar una imagen, un pichingo de madera, de yeso. Hay gente que lo hace. Hay gente que lo hace, ¿verdad? Ahora, leamos Hebreos capítulo 13, el verso 8. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Dice la Escritura, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Es decir, nuestro Señor Jesucristo, el mismo que estuvo frente a este endemoniado gadareno, el mismo que reprendió a estos demonios del endemoniado gadareno, el mismo que reprendió a este demonio que estaba atormentando a este joven lunático, es el mismo que está en este día y está dispuesto a hacer milagros, a romper cadenas, a liberar a aquel que está oprimido, al que está pasando por luto, al que está pasando por la angustia o la desesperación. Es el mismo que está hoy en día para romper cualquier atadura. Muy a menudo encontramos creyentes que desean un milagro de Dios, pero no están dispuestos a hacer lo que el Señor les pida que hagan. ¿Se recuerda el milagro de la transformación del agua en vino? ¿Se recuerda? Está en los primeros capítulos del Evangelio de Juan.
¿Qué dijo María? Le dijo a los hombres, hagan lo que Él les diga. Fíjense, María le dijo, hagan lo que el Señor les diga. Y ellos hicieron al pie de la letra todo lo que el Señor Jesucristo. ¿Y qué pasó? Ocurrió el milagro. ¿Qué milagro? Que esa agüita, un agua común, un agua corriente, fuera transformada en vino. Ahora, Jesucristo está diciendo, ¿usted quiere ver cadenas rotas? ¿Qué necesitamos? Hacer todo lo que Él nos pida que hagamos. Pregunto, ¿usted está dispuesto a hacer lo que el Señor le pida que haga? Levánteme la mano. Usted, escucha la pregunta, la voy a hacer despacio para que no se apresure y después diga, no, es que yo no entendí. Se la voy a repetir y en español por cualquier cosa. Yo no sé inglés tampoco. Se la voy a repetir para que escuche, preste atención. Dice, ¿está usted dispuesto a obedecer todo? T-O-D-O. Todo lo que el Señor Jesucristo le pida que haga. Levante su mano. Muy bien. Entonces ya las manos ya levantaron. Gracias por su sinceridad. Ahora, si usted y yo realmente queremos ver ese milagro, ver un familiar convertido, ver un milagro en un hijo, en una hija, alguien que está atrapado en la drogadicción, en la pornografía, alguien que está atrapado en la vanidad, etcétera, etcétera. Si nosotros realmente queremos ver ese milagro, necesitamos obedecer al Señor Jesucristo en todo lo que Él nos diga. Él lo puede hacer. Él lo puede hacer en todo tiempo. Él no tiene ningún problema en hacerlo ahora, mañana o más adelante. Pero lo que Él está esperando en que usted y yo realmente nos humillemos y reconozcamos quién es nuestro Salvador, quién es nuestro Dios, y que hagamos todo lo que Él nos diga que hagamos. Porque si no estamos dispuestos a hacer lo que Él quiere que hagamos, entonces el milagro no va a ocurrir. Y van a pasar años. Y siempre, ore por mi necesidad, ore por esto, ore por lo otro, ore por acá. Y no ocurre el milagro. Y sí lo cree, pero hay algo que se está faltando. Y lo que el Señor dice, yo quiero que usted comience a oír, a prestar atención lo que yo tengo que decir. Porque lo que yo tengo que decirle es importante para tu vida. Lo que yo tengo que decirte es crucial para que ese milagro se lleve a cabo. Estaba leyendo por allí, siempre me gusta estar leyendo un poco, y había un reportaje que decía de la siguiente manera, o mencionaba lo siguiente que voy a mencionar a continuación. Dice que en muchos hospitales los doctores se pasan quejando acerca de los pacientes. Alguien dirá, bueno, eso es común, eso es normal, se van a quejar. Pero escuche por qué se pasan quejando en la mayoría de hospitales. Los doctores, enfermeras y todos los que trabajan ahí se pasan quejando acerca de los pacientes. Escuche por qué se pasan quejando. Porque la mayoría de pacientes acuden a los hospitales, acuden a los doctores, y cuando les pregunta qué está pasando en su vida, cuáles son sus síntomas, cuál es su problema, muchos de los pacientes ni siquiera son capaces de hablar con la verdad, de ser honestos y decir realmente lo que les está pasando. Y número dos, ni siquiera están dispuestos muchos de ellos a ponerse en las manos de los doctores. Y por último, ni siquiera están dispuestos a seguir al pie de la letra el tratamiento que los médicos le hayan puesto para que sean sanados. Fíjense. Y esto es algo que encontré por ahí. Digo yo, wow, qué tremendo. Y es bien cierto, muchas personas todos los días visitan hospitales, médicos y tantas cosas, y cuando el médico le pregunta cuál es su síntoma, muchos no tienen la honestidad para decir, mire, esto me está pasando. Muchos dicen, tengo un problema allí. ¿A dónde ahí? Ah, por ahí usted sabe. Dice. No, yo no sé cuál es. Allí, dice. No tienen la confianza, no tienen la honestidad, la verdad para decir, tengo un problema aquí, aquí, acá.
Si usted necesita y quiere ver, o quiere palpar, quiere tocar para cerciorarse un poco más, o quiere mandarme a hacer un laboratorio y todo eso, está bien, pero la mayoría siempre va como ocultando la realidad de lo que está pasando, porque está, de alguna manera, el médico está pensando que el médico lo va a regañar porque tal vez ha pasado mucho tiempo y ahora cuando la cosa está grave, ahora sí lo está buscando. Pero miremos el otro aspecto, que muchos de ellos ni siquiera están dispuestos a acatar. La palabra acatar no es imponer, es abrir bien los oídos para escuchar todo lo que el médico está dispuesto a hacer. Se está colocando en la mano del médico. Pero hay muchas personas que van al médico, van una vez y el médico le dice, necesito que venga una segunda vez. Dice, yo no le voy a seguir dando de comer al médico, ya no voy. Suficiente. Entonces, ¿para qué va el médico? No confía en que el médico puede obrar a favor de su vida. Entonces, muchos no están dispuestos a escuchar al médico y mucho menos a prestar atención para acatar al pie de la letra cada uno de los procedimientos o lo que el médico haya puesto que debe tomar como medicina o cualquier otra cosa. Yo no sé si usted alguna vez ha estado en un hospital, pero en un hospital especialmente cuando usted llega, lo primero que hacen es que tiene que firmar una hojita. Y si le van a hacer algún procedimiento como alguna cirugía, usted tiene que firmar ahí. Y si le van a dar medicamento, usted tiene que firmar. ¿Por qué hacen todo esto? Porque quieren estar seguros que la persona o los familiares de esa persona estén conscientes de lo que está pasando ahí. Es conscientes de que van a cumplir al pie de la letra todos los procedimientos, los tratamientos, los medicamentos que van a tomar para que pueda recibir la sanidad que esa persona está necesitando. Porque hoy abunda la demanda. Hay personas que no siguen al pie de la letra el tratamiento del médico y como no le pasó o no le funcionó la cosa, ahora mete una demanda. Porque el médico no me recetó bien la medicina. No, muchas veces, en algunos casos, no es que el médico no recetó bien la medicina, es que la persona no está dispuesto a poner, a cumplir esa receta médica o cumplir lo que le dispuso el médico. O muchas veces los pacientes ni siquiera fueron capaces de hablar con verdad u honestidad al doctor y por lo tanto el doctor le recetó para otra cosa cuando el paciente realmente está teniendo otros síntomas. Entonces es importante, estoy mencionando esto a manera de ilustración para que nosotros podamos entender que Jesucristo rompe las cadenas. Él lo puede hacer. Dígame usted, ¿qué cosa no puede hacer el Señor, hermano? ¿Qué cosa el Señor se le dificulta para llevarla a cabo? No hay nada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra que el Señor no lo pueda hacer. Pero muchas veces los creyentes, diga conmigo los creyentes, díganlo con ganas, los creyentes, no estamos dispuestos a obedecer la palabra que el Señor nos pone para nosotros. ¿Cuántas veces encontramos personas que se bautizaron en el precioso nombre del Señor Jesucristo y por un tiempo perseveran y después dejaron de oír la palabra del Señor y ahora están actuando por su propio camino? Pero quieren que si mueren se vayan con el Señor, y si suena la final trompeta también el Señor se lo lleve. ¿Cuántas veces encontramos personas que vienen solo como venir de paseo? O sea, no están escuchando la palabra de Dios. En el momento se goza y dice, qué bonita la palabra de Dios. Pero llega a la casa y ya, otra persona. Pareciera que tuviera una doble personalidad bipolar. En la iglesia una personalidad bien alegre, Dios bendiga, Padre Cristo, aleluya, gloria a Dios, qué tremenda palabra, qué unción. Y cuando llega a la casa, otra personalidad. En el trabajo, otra personalidad. Y así, dependiendo del lugar, como el camaleón, cambia según el lugar donde está, cambia su color y todo eso. Entonces nos damos cuenta, amados
hermano, que el Señor Jesucristo espera que nosotros abramos bien nuestros oídos para poner por obra esta palabra. ¿Cuántas veces encontramos creyentes que en el bautismo dijeron, y siempre le preguntamos, hermano, ¿usted está dispuesto a servir al Señor toda la vida? Amén, pastor, toda la vida voy a servir al Señor. O en otra ocasión le hemos preguntado cuando lo estamos bautizando, hermano, ¿cuánto tiempo usted quiere servir al Señor? Una semana. No, pastor, no me avergüence. Un año, no, pastor, usted, qué falto de fe usted. ¿Cuánto tiempo? Toda la vida, hermano, toda la vida, pastor. Yo quiero servir al Señor toda la vida. Y pasan unos meses y ese toda la vida se acabó. Ahora, imagínense, hermano, donde están diciéndole al Señor, de alguna manera, cuando ya se están bautizando, le están diciendo al Señor, Señor, acepto todas las condiciones. Acepto todo lo que usted me está disponiendo en su bendita palabra. Estoy dispuesto a cumplirlo todo. Y pasó el tiempo y se le olvidó lo que prometió delante de Dios. Se le olvidó lo que habló delante del pastor, delante de los creyentes, delante de aquellos que estaban allí gozándose con el bautismo, y ahora ya ni quiere venir a la casa de Dios. Imagínate. Entonces, bautizarse para eso, mejor no bautizarse. Amén. Ahora, no estoy en contra de que alguien se quiera bautizar. Claro que sí, pero debemos de entender que esto no es un juego, amados hermanos. Esto no es un juego. Voy o no voy a la casa de Dios. Si hoy tengo ganas voy, si no tengo ganas no voy. No, mi hermano. El Señor Jesucristo rompe las cadenas. El Señor Jesucristo quiere salvarnos. El Señor Jesucristo quiere llevarnos a la tierra prometida. El Señor Jesucristo quiere que nos vayamos todos. Él no quiere que seamos destruidos. El Señor quiere que nuestros hijos se salven también. El Señor quiere que toda nuestra familia se vayan con Él. Pero muchas veces nosotros no estamos dispuestos a escucharle al Señor. Casi siempre podemos anteponer cualquier cosa. Entonces, por eso muchas veces encontramos creyentes que están cansados, frustrados, decepcionados. Usted se puede decepcionar del pastor, pero no de Cristo Jesús. Usted se puede decepcionar del hermano o de la hermana, pero no del Señor Jesucristo, porque nosotros somos imperfectos, pero el Señor Jesucristo, Él es todopoderoso, Él es Dios y tiene el poder y la autoridad para sanar, para liberar, para hacer milagros, para hacer cosas sobrenaturales. Y muchas veces encontramos creyentes que, ya no quiero ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor, he orado tanto tiempo y el Señor no me ha hecho un milagro. Me encontré a una persona, no voy a decir no, tiene una necesidad grande de que el Señor haga un milagro en su vida, en la vida de un familiar. Y le digo yo a este hermano, nosotros, eso fue allá por el tiempo de agosto, donde íbamos a tener los 3 días de ayuno y oración, que si Dios nos presta vida el otro año lo vamos a volver a hacer. Y le digo a ese hermano, usted tiene una gran necesidad, y él me cuenta cómo ha probado por médicos, hospitales, especialistas y esto y otro, y el muchacho sigue exactamente igual, hasta peor. Ahora, le digo yo a él, discúlpeme lo que yo le voy a decir, no quiero que se ofenda, pero usted ya se dio cuenta que ya probó con médicos, hospitales, especialistas, medicamentos y esto y lo otro, y en vez de mejorar, empeora. Usted ya probó con el Señor Jesucristo, porque el Señor puede romper esa cadena, el Señor puede liberar a ese muchacho, el Señor puede hacer la sanidad que ninguno de los hombres en esta tierra, no estoy hablando en mal de los médicos, son necesarios, pero hay cosas en las cuales solamente el Señor Jesucristo puede obrar, solamente el Señor Jesucristo puede sanar. Entonces le digo yo, ¿usted ya probó al Señor Jesucristo? ¿Cómo así es? Bueno, nosotros vamos a tener 3 días de ayuno y oración. Me gustaría que se acercara y estos 3 días usted se humillara delante de la presencia de Dios. Yo estoy seguro, le digo, que después de los 3 días de ayuno y oración, el Señor va a romper las cadenas que atormentan a este muchacho. ¿Sabe cuál fue la respuesta? Sería bueno, ¿verdad? Sería muy bueno.
Pero yo tengo problema en el trabajo, y me está diciendo, me acaba de decir que prácticamente ahora está suave el trabajo, que él puede pedir permiso, incluso vacaciones, y no pasa nada. Pero ahora me dice, tengo problema con el trabajo. No estaría mal. ¿Sabe qué? Posiblemente lo haga. Yo le aviso si lo voy a hacer. Hasta el día de hoy estoy esperando la respuesta. Pero quiero un milagro. Quiere que el Señor rompa cadena, pero Él no está dispuesto a oír lo que Dios tiene que decir. Lo que Dios tiene que decir, hermano, lo que Dios tiene que decir es mucho más importante que lo que usted y yo creemos en esta tierra. Lo que Dios tiene que decir es mucho más importante que todo lo que usted y yo tenemos en este mundo. Ahora, déjeme decirle, amados hermanos, que nosotros tenemos que oír la voz de Dios. Tenemos que humillarnos delante de Dios. Tenemos que reconocer que solo Él tiene el poder y la autoridad para sanar, para orar. Tenemos que estar dispuestos a seguir cada una de las indicaciones que nuestro Dios tiene para nosotros. Juan capítulo 5, el verso 39. Juan capítulo 5, el verso 39. Porque si yo no estoy dispuesto a oír lo que mi pastor tiene para mí, y no me estoy refiriendo a mi persona, sino al Señor Jesucristo, porque Él es nuestro pastor. Nosotros somos sus ovejas, dice la palabra del Señor, y nosotros tenemos que oír la voz de nuestro pastor. San Juan capítulo 5, el verso 39, si usted lo tiene, me dice amén. Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor Jesucristo. Todos aquí en este lugar sabemos que no hay ni un solo medicamento que funcione instantáneamente. Todos los medicamentos van a funcionar, algunos van a comenzar a causar el efecto esperado, deseado, posiblemente minutos después de que se ha ingerido, lo hayan inyectado o como lo hayan puesto. Algunos van a demorar días, otros semanas y otros posiblemente hasta meses o hasta años. Y nadie de alguna manera se desespera por eso, pero usted y yo debemos entender que Jesucristo sí rompe las cadenas. Él puede romper cualquier cosa que ha estado afectando a cada uno de nosotros. Primera de Juan capítulo 3, el verso 8. Primera carta de Juan capítulo 3, el verso 8. Cuando usted lo tenga, me dice gloria a Dios. Primera de Juan capítulo 3, el verso 8. Gloria a Dios. Primera de Juan capítulo 3, el verso 8. Si usted lo tiene, me dice gloria a Dios. Dice la Escritura, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Hermanos, todos y cada uno de nosotros teníamos ataduras que nos mantenían oprimidos, que nos mantenían atados. Pero el Señor Jesucristo apareció para romper, para liberarnos, para desatarnos. Ahora, nosotros debemos de entender que eso se va a llevar a cabo cuando nosotros estemos dispuestos a humillarnos delante de Dios. Cuando nosotros estemos dispuestos a oír lo que nuestro Dios tiene que decir y a ponerlo por obra. Si nosotros venimos a la casa de Dios, pero no estamos dispuestos a oír y prestar atención y poner por obra lo que el Señor Jesucristo tiene para nosotros, hermanos, entonces no va a haber el rompimiento, no va a haber liberación para cada uno de nosotros. Siempre va a haber una atadura a las redes sociales, a pasar metido en las redes sociales,
ataduras a estar viendo pornografía, ataduras de estar cayendo en la fornicación, ataduras de estar en el adulterio, ataduras de estar en los vicios como el cigarro, la cerveza, el alcohol, ataduras de estar metido en droga, ataduras de tantas cosas, y allí va a estar metido y nunca va a poder ser liberado porque no está dispuesto a humillarse, no está dispuesto a escuchar la voz del Señor, no está dispuesto a escuchar y poner por obra lo que el Señor tiene para nosotros. Lucas capítulo 17, el verso 11. Ya casi estamos terminando. Lucas capítulo 17, el verso 11. Si usted lo tiene, me dice amén. Lucas capítulo 17, el verso 11. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Vamos a ir terminando con esta historia que a lo mejor muchos nos vamos a sentir identificados con esta historia. A lo mejor muchos de los que nos miran por las redes sociales también se van a identificar. Y no es mi intención señalar o juzgar, sino más bien traer esta historia para que entendamos que nosotros necesitamos acercarnos cada día más al Señor. Lucas capítulo 17, el verso 11 dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. ¿Dónde pasaba el Señor? Entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. ¿Cuántos hombres le salieron al encuentro? 10. Los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ellos estaban atados con una enfermedad que se llama lepra. En el verso 14, cuando Él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Verso 15, entonces uno de ellos, escuchen, 10 recibieron el milagro, pero solamente uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano, ni siquiera era judío. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Sabe que muchas veces el Señor ha hecho milagros en nuestra vida y nosotros no somos capaces de reconocer o testificar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? Sino que mire, nos quedamos calladitos. ¿Cuántas personas vinieron a la casa de Dios y Dios les obró a favor de ellos haciendo un milagro? Y ese fue el único día que vinieron a la casa de Dios. De ahí no se volvieron a ver. O algunos persistieron, asistieron durante algunas semanas, algunos meses, y de repente desaparecieron. Ahora el Señor dice: ¿dónde están los 9 restantes? Si el milagro fue para los 10, no solamente para uno. Y conste que el que regresó, el que volvió agradecido al Señor Jesucristo, ni siquiera era judío, era samaritano. Ahora, amados hermanos, nosotros debemos entender que Jesucristo rompe las cadenas. Pero usted y yo estamos dispuestos a humillarnos. ¿Estamos dispuestos? Estamos dispuestos a reconocer que nosotros por nosotros mismos no lo podemos lograr. Estamos dispuestos a oír la voz del Señor. Estamos dispuestos. Así como ese hombre endemoniado con una legión de demonios andaba desnudo completamente, y ahora él se dio cuenta que eso era antes, pero ahora está con Cristo Jesús, y ahora ese hombre está bien cubierto y bien tapadito, y ahora él está dispuesto a decirle: Señor, yo voy a ir contigo a donde quiera que usted vaya, Señor. Póngase en pie en esta hora.
Pastor, entonces el Señor nos pone condiciones para recibir un milagro. Bueno, si usted lo quiere ver como condición, así es, por supuesto. Pero si usted lo quiere ver como una persona que está necesitada de un milagro de Dios, va a estar dispuesto a hacer lo que sea necesario para recibir un milagro de Dios. Mucha gente, con tal de ver un milagro o que algo ocurra favorable a su vida, son capaces de visitar brujos, son capaces de visitar espiritistas, son capaces de hacer rituales y tantas cosas que este mundo ofrece. Son capaces de pagarle a cualquier persona. Hoy abundan las personas que en las redes sociales están cobrando. Son capaces de pagarle a un hombre para que vaya a hacer una misa, una oración ahí. Hay que pagarle porque si no, no llega. La gente está dispuesta a todo. Ahora, el Señor no nos está pidiendo o poniendo condiciones. Lo que el Señor está diciendo es que usted y yo tenemos que poner por obra su palabra. Dígame usted, ¿quién es el que necesita, hermano? ¿O quién es el necesitado? ¿Dios o nosotros? Una vez más, ¿quién es el necesitado? ¿Dios o nosotros? Pero sabe que muchas veces nosotros actuamos como si fuéramos los que ponemos las condiciones. Como que si Dios necesitara de nosotros. Y no es así. Dios es Dios Todopoderoso. Por su gracia, por su amor y por su misericordia es que Él nos tiene con vida. Pero muchas veces nosotros no queremos aceptar lo que el Señor nos está diciendo en su palabra. Casi siempre encontramos personas que están diciendo, yo no voy a hacer caso a lo que dijo el pastor. Ahora es el pastor, el problema es el pastor. No, no es mi palabra, es la palabra del Señor, hermanos. La gente siempre antepone al pastor y empieza a buscarle todos los defectos al pastor o a la esposa o a los líderes para agarrarse de eso, para ya no llevar a cabo la palabra de Dios. El Señor dice, si tú escuchas mi palabra y la pones por obra, entonces van a venir milagros. Van a venir sanidades, van a romperse las cadenas, todas esas ataduras, maldiciones que te han estado atormentando tu vida, tu casa, tus hijos, todo lo que tú tienes va a ser liberado. Pero necesitamos realmente oír la voz del Señor. Si no oímos la voz del Señor, entonces, hermano, ¿cómo vamos a poder hacer la voluntad de Dios? En vez de hacer la voluntad de Dios, estaríamos haciendo nuestra voluntad. Y si hacemos nuestra voluntad, entonces no podemos heredar, no podemos recibir todo lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Vamos a orar en esta noche, en esta tarde, y vamos a darle gracias a Dios por toda su misericordia. Allí donde usted está, vamos a buscar un lugar para humillarnos delante de la presencia de Dios. Búsquese un lugar para humillarnos delante de la presencia de Dios. Ese es el primer paso. Ya dijimos que le creemos al Señor que Él puede romper cadenas. Ahora el siguiente punto o paso es humillarnos delante de la presencia de Dios. Después de eso, vamos a rendirnos ante Él. Y después vamos a decirle, Señor, ayúdame para que esta palabra que estoy escuchando la pueda llevar a la práctica, la pueda practicar, la pueda ejecutar, la pueda llevar a cabo, Señor. Porque si yo no hago todo esto, difícilmente voy a ver cadenas rotas. Podrá venir el hermano, la hermana, el pastor, fulano, mengano, va a orar por mí, va a orar por mi hijo, va a orar aquí y allá, y no va a pasar absolutamente nada. Ah, pero el hermano vino en ayunas, vino en ayuno y oración, bien orado y todo eso, y no pasó nada, porque lo más seguro es
que tú no te estás humillando, que tú no estás reconociendo quién eres tú. Tú no estás reconociendo quién eres tú, el lugar que tú y yo ocupamos delante de la presencia de Dios. Tú no estás reconociendo que nosotros, apartados de Él, nada somos. Tú no estás reconociendo quién es el Señor. Tú no estás oyendo la voz de Dios. Tú no estás acatando al pie de la letra de lo que Dios te está poniendo a hacer. Eliseo le dijo a un hombre llamado Naamán: ve y zambúllate 7 veces en el río Jordán. Esa fue la palabra de Dios. Eso fue lo que Dios le dijo. 7 veces. No donde tú quieras. No a medias. Va a ser en el río Jordán. Tiene que ser en el río Jordán. Pero allá Abana y Farfar son los mejores ríos que tiene Samaria. Pero él le dice: no va a ser donde tú lo deseas. Se va a hacer como Dios dice. Y Dios a través del profeta dijo: río Jordán 7 veces. Ah, pero ¿por qué tienen que ser 7 veces? Con una es más que suficiente. A lo mucho 4 o 5, pero 7 es demasiado. 7 veces. Y cuando aquel hombre oyó la palabra de Dios, se humilló, la obedeció, entonces ocurrió el milagro. Entonces las cadenas fueron rotas. Entonces las cadenas de esa enfermedad llamada lepra que tenía en todo su cuerpo desapareció. Recibió el milagro, recibió la sanidad. Yo no sé cuánto tiempo tú has estado esperando por un milagro, por una sanidad. Esa cadena que te ha mantenido atado, te ha mantenido oprimido, no sé cuánto tiempo llevas. Tu hijo, tu hija, un familiar, un ser querido, ¿cuánto tiempo lleva así y has clamado y no ha pasado nada? Y tal vez se ha preguntado ¿por qué? Y le ha preguntado al Señor en oración: ¿por qué no pasa nada, Señor? Bueno, el Señor está contestando en esta hora. El Señor está diciendo: porque no te has humillado. Porque te has humillado, pero lo has hecho por ratos, por momentos, pero no de verdad. Porque has oído la palabra y la has menospreciado. En vez de ponerla por obra, la has pasado de lejos. Y el Señor dice: si tú recibes la palabra y la cumples al pie de la letra, entonces el milagro va a ocurrir. Jesucristo dijo: el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras, mi palabra. Si pudiéramos parafrasear ese texto, diría de la siguiente manera: el que confía en las cosas de este mundo, todo eso se va a acabar. Pero el que toma en cuenta mi palabra, el que la oye, el que la cumple, el que se goza, el que la lleva a la práctica, ese va a recibir el milagro. Oramos en esta hora y le decimos al Señor: yo no quiero ser un oidor olvidadizo, como dice Santiago. Yo quiero ser alguien que oye tu palabra, nos gozamos, pero al mismo tiempo pedimos fuerza, sabiduría, humildad, sencillez, mansedumbre para llevar a cabo la palabra de Dios. Vamos a orar, continuemos orando.